Recibamos al pastor Edwin Cárcamo. El mundo tiene algoritmos que multiplican contenido, pero Jesús dejó uno mucho más poderoso. Discípulos que hacen discípulos. Ese es el diseño del reino. Ese es el movimiento de la iglesia. ¿Cómo están todos hoy? ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. Dile al que tiene cerca, ¿cuál es tu algoritmo? Dile al que tiene cerca, ¿cuál es tu algoritmo? Entonces ustedes le responden, yo lo que tengo es hambre, le dicen ustedes. No. Estamos súper alegres de ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Ayer estaba en la noche, me puse de pie ahí atrás y miraba a todos ustedes de espaldas y me ponía a pensar en una cosa, que hay un porcentaje de personas aquí que de repente se pueden dar el lujo de decir, después vamos a ir a comer una sopa y posteriormente vamos a tener un snack, vamos a decidir a dónde cenar, después nos vamos al hotel. Hay otro grupo de personas que lo hace, pero no con tanta libertad. Y hay un grupo de personas que de repente anda aquí y está pensando cómo organizar para almorzar, cómo recordar quién te da jalón, a dónde vas a ir y hacer cualquier cantidad de cosas, pero todos estamos acá. No importa las circunstancias, si tienes mucha libertad financiera para estar aquí o has hecho milagros para estar aquí, la palabra es convicción. Y cuando vemos este ejército de iglesia acá, diciendo presente en una Semana Santa, de verdad que el Padre es glorificado. Desen un aplauso porque lo están haciendo muy bien, muy bien. Y vamos a usar nuestras palmas porque también nos han dado un reporte. Ustedes saben que para hacer realidad todo esto se necesita mucho voluntario. Y todas las iglesias se han tomado el tiempo de poder ayudar en ujieres, en acomodación, en los predios, en niños, acomodación de autos, en el área de clínicas. Piensen en todo lo que hay. Aquí hay gente de días y días trabajando aquí y allá atrás, realizando los predios para que esto se haga realidad. Y todo ese grupo de personas, hay aproximadamente 756 voluntarios que han estado rotando. Sí, debe ser un aplauso. Han estado rotando para poder servir de diferentes iglesias. Así que cuando te pongan en un calendario para servir en un tiempo como estos, piensa que mientras tú sirves en el anonimato, el cielo está trabajando y operando a través de ti. Así que no desprecies un momento de servicio. No sé si a ustedes les gusta que se les diga que los aman. Como pastores queremos decirles, los amamos. Y ustedes dicen, dice el que tiene el espíritu de estorbo, ay, del diente al labio lo dice. Y el que tiene el espíritu de incredulidad dice, pero si yo soy nuevo, ¿cómo me ama? Los amamos de verdad, los amamos y déjense amar. Así es, déjense amar. Bien, les dije, piensen en una palabra y la palabra es algoritmo. Vamos a hablar hoy de un algoritmo que es muy poderoso. ¿Saben por qué? Porque nos va a ayudar a resolver un conflicto a nivel mundial. Esto no solo es un conflicto de Gran Comisión, no solo es un conflicto de Latinoamérica, esto es un conflicto mundial. ¿Por qué la iglesia le es difícil evangelizar y discipular hoy? Algunos dicen, no, porque las nuevas generaciones, siempre cuando yo escucho eso me estorba un poco. Tienes que aprender a conectarte con las nuevas generaciones. Y los conflictos de la nueva generación y de la generación anterior son los mismos cuando hablamos de guerra espiritual. Así que hoy pues está siendo difícil evangelizar y discipular porque nuestra lucha es con el infierno. Simplemente no se trata de llenar las iglesias, se trata de vaciar el infierno y poblar el cielo. Ese es el conflicto y necesitamos resolver ese asunto. Y hoy le vamos a decir a Dios, Dios, ayúdanos a resolver ese conflicto. Entonces el punto es el algoritmo. Si todos tienen un celular y tu celular tiene micrófono, te conocen. ¿Escuchaste eso? Si tú tienes un celular y tiene micrófono, te conocen. Y también te pueden conocer por todo lo que tú buscas. Eso es un algoritmo. Por todo lo que tú buscas se reproduce. En otras palabras, si tú veniste hablando de, ay amor, le dice la señora, amor, debemos de hacer un viaje seguido, pero no a la iglesia, sino a vacacionar. Al ratito
viaje a Roatán a 3 por 1. Pero ¿cómo amor nos conoce? Porque usted solo habla de eso. Solo de eso pasa hablando usted. Eso es un algoritmo. Pero hay muchos más algoritmos. Aquellos que toda la Semana Santa o antes de venir acá hablaron de ejercicio y que el ejercicio, hay que hacer ejercicio. Al rato, el algoritmo que dice, la nueva Massagetor, máquina Massagetor. Ustedes han ido a comprar pinturas. Cuando hay pintura preparada, agarran una lata, le ponen unas gotitas, lo meten en una máquina y le hace la máquina. La Massagetor es esa, te pones una cinta, te mueves y dice que tú bajas de peso. Después de que te pega una masajeada, dice que bajas de peso. Pero otras personas tal vez pasan hablando de un par de tenis nuevos. Yo quiero el par de tenis nuevos, papá, mamá. ¿Y qué par de tenis nuevos quieres? Quiero el nuevo tenis marca Nube. ¿Y cuál es ese? ¿Y cuánto vale? 14,000, mamá. ¿Y por qué se llama Nube? No, porque tiene unos aires que cuando tú caminas va de nube en nube y de nube en nube y de nube en nube. Y el mercado te inventa y tú te lo crees eso. De nube en nube, de nube en nube. ¿O sí o no? Venimos para San Pedro Sula y venimos hablando de la comida de la costa. Es impresionante. Realmente la costa norte tiene una gastronomía poderosísima. Y tú vienes hablando de comida. Dices, wow, los lugares de comida. Y al rato tú ves tu algoritmo, abres tu celular. ¿Conoces este lugar en San Pedro Sula? Avanzas 3 cuadras, entras a la Fecitrán, el garaje, chuletas, salitas por 50 pesos. Wow, dices tú, pero ¿cómo? Ese es el algoritmo, porque simplemente es un algoritmo. Estás hablando de celular, estás conversando con alguien. No, mira que el celular el mío. No, y dice la mamá, no. Den gracias a Dios, este es el primero que salió. Mírenlo, es el primero. Menos 3.14, salió desde el 2000, pero todavía funciona. Anda con una antena, el teléfono en el carro así, vaya, muévala, aló, muévala. Pero ahí está. Y tú quieres el nuevo iPhone 24. El 24, sí. Mamá tiene dron, saca el dron, va a traer la comida, te lleva al patio, te mueve a ti, te lleva a la iglesia. Es impresionante. Pero también, sí o no, que está el algoritmo de los chavos aquí en el campamento. El algoritmo, ¿cómo? ¿Cuál es el algoritmo? Sí, él y ella. ¿Y cómo es eso? Empezamos a estudiar el libro de Génesis. ¿Cómo? Vos y ella, sí. Empezamos el día del campamento, el miércoles, empezamos con Génesis 1. A las 10 de la noche cuando estamos en la casa yo le comparto Génesis 1.1, ella me comparte Génesis 1.2. Después Génesis 1.3 y 1.4. A veces nos llega hasta las 2 de la mañana a compartir. ¿Y por qué capítulo van? Vamos porque aquel capítulo, ella ya me dice Eva y yo le digo Adán y Eva. Nos decimos Adán y Eva. Estamos por el capítulo cuando la serpiente va a entrar en tentación. Y estamos diciendo al Señor reprende. ¿Ok? Así que cuidado con la serpiente de madrugada o altas horas allí, ¿verdad? Y dicen los papás, amén, háblale a los hijos, por favor, háblele a los hijos. Tranquilos, papá, tranquilos, ustedes tienen buenos hijos, buenos chavos, que estén aquí, buenos chavos. Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo, Dios, aterrice todos aquellos pensamientos y aquellos principios que tú quieres, para que simplemente salgamos más animados de lo que estamos, más retados de lo que estamos. Sé fino, así como tú lo sabes hacer. Susúrranos, inspíranos, anímanos, consuélanos, corrígenos, enséñanos. Porque tú nos diste el Espíritu Santo para eso. Y en los próximos minutos, quita las distracciones, por favor. Queremos aprender de ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Lo que más practico, eso reproduzco. Lo que más practico, eso reproduzco. No hay otro camino. Lo que tú practicas, si practicas enojo, serás gruñón. Si practicas alegría, serás alegre. Si practicas tristeza, serás triste. Si practicas ánimo, generarás ánimo. Así funciona el algoritmo. Y el algoritmo, no creen ustedes, si nuestra lucha es contra sangre, no es lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, hay algo ahí que está de por medio. Así que hoy quisiéramos que nuestro algoritmo, fíjense bien, sea una fe multiplicable. Que hoy digamos, Dios, yo quiero tener una fe multiplicable, que se pueda reproducir. Y dentro de esa fe multiplicable hay 2 tópicos que no vamos a extendernos tanto, pero sí quisiéramos incluirlos y darle fuerza a eso, porque eso somos. Una fe multiplicable implica evangelismo, implica discipulado. Evangelismo y discipulado. Una fe multiplicable, por eso nuestra fe multiplicable es creyentes y discípulos. No hay creyentes sin evangelismo.
Y no hay discípulos sin creyentes, personas que han confiado en Cristo y que deciden servir al Señor, que deciden tomar su cruz y simplemente seguir a Jesús. ¿Qué es lo que más se reproduce hoy en las iglesias? No en Gran Comisión, en todas las iglesias y entre creyentes. ¿Qué es lo que más se reproduce? Pónganle ojo a esto. Lo que más se reproduce es legalismo por gracia. Como cuando más deberíamos cultivar es la gracia. La gracia, cultivarla. Lo que más estamos reproduciendo es ser legalistas. Ser legalistas. Somos duros, somos severos. Complicamos la cosa cuando el maestro Jesús de Nazaret lo hacía tan, pero tan sencillo. No lo hacía nada complejo. Una de las segundas cosas que más se reproduce en las iglesias es esclavitud por libertad. Nuestro trato ayuda a marcar la ruta a un creyente. ¿Cuál es el camino de la libertad? No podemos seguir indicando que el camino es Egipto. No puede ser. Dios no quiere que tú y yo vivamos en Egipto. Dios quiere que vivamos en libertad. Y lo tercero que más se reproduce en el mundo cristiano entre nosotros es la distancia por la comunión. Cuando deberíamos estar más cerca los unos de los otros, entrañablemente juntos, el unos por otros, es lo que más se repite en el Nuevo Testamento. Es bueno y delicioso habitar los hermanos en armonía. Allá hay bendición, allá hay vida eterna. Nos hemos distanciado. Estamos tan cerca, pero estamos tan, pero tan lejos. Tan, pero tan cerca, pero tan lejos. Hace muchos años una mujer dio un testimonio de cómo ella fue secuestrada. Y cuando ella le quitan sus vendas, aparece con la guerrilla, y la guerrilla en esa zona de las Amazonas. Y ella está ahí y dice, wow, ya se imaginan ustedes, una mujer indefensa entre medio de guerrilleros. Dice que sus emociones estaban en altos y bajos, iban y venían. Y ella empezó a observar cómo todas las personas, estos hombres maltratadores, lo que hacían es que a todas las personas le habían puesto un número. Y entonces el código era 8, muévete para allá. 14, ven acá. 110, te toca morir hoy. Y entonces ella empezó a ver cómo ponían un número a todas las personas y empezó a observar la cultura y el lenguaje, que todos tenían un número, no los llamaban por su nombre. Entonces ella se rehusó y dijo, yo no permitiré que me llamen por un número. Y desafió a estos hombres y les dijo, a mí me van a llamar por mi nombre. Ah, sí, pues vas a morir. Pues entonces cuando me maten, mátenme, pero llámenme por mi nombre. Y esto desafió a estos hombres. Wow, ¿qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene esta leona? Que dice que la llamemos por su nombre. Pero esta mujer empezó a identificar que cuando a las personas le llamaban por un número, se dio cuenta que el nombre está cargado de una densa identidad. Cuando te llaman por tu nombre, el nombre tiene una densa historia. Pero no solo una historia, te recuerda tu identidad. Entonces ella dijo no, y descubrió que cada vez que la llamaban por su nombre, eso le ayudaba a ella a persistir, a seguir luchando para no dejarse morir. El mundo en mercadología lo que hace hoy es, aún en los restaurantes, 18, y ahí tú vas, sí, 70 pupusas, ok, 23, sí, 14 costillas de Power Chicken, sí, 12 ya se desmayó porque no gustó la comida. Y te llaman por un número. Entonces, esto es lo importante. El número degrada. Nosotros debemos de influenciar el mundo viendo a las personas no como números, viendo a la persona como individuos, viendo a la persona como alguien que Dios ama, viendo a alguien que es un tesoro, que Dios murió en la cruz. Y entonces una persona vale oro. Cuando tú ves al resto de las personas como números, lo ves como un proyecto y crees que se trata de un proyecto evangelístico de la iglesia y te olvidas que es un proyecto celestial, que es un proyecto de amor que viene desde lo más alto. Y por eso hoy quisiéramos hablar de un nombre en la Biblia. No solo un hombre, de un nombre. Y es un nombre que tiene mucho que enseñarnos. Y ese nombre se llama Cornelio. Cornelio. Y si no habías leído estos días, vamos a leer mucha Biblia hoy, ¿les parece? Vamos a navegar en muchos pasajes. Solo te pido un poco de paciencia y trata de que cada vez que avancemos en un pasaje, así como cuando estás disfrutando las series coreanas, sé despacio, digiérelo por favor.
como cuando estás en una serie de Netflix y lo agarras y vas a la siguiente temporada, la cuarta temporada. Entonces te lo recuerdo como una exhortación, porque vas a ir por el verso 18 y dices, ay no, qué montón de versos compartió aquí. Hey, reprende al diablo, tranquilos. Vamos verso por verso y tratemos de extraer todo lo que Dios quiere. Cornelio es un hombre que nos va a enseñar de una fe multiplicable. En todos estos pasajes quiero que pienses cuando aparezca la palabra evangelismo, que tu corazón se encienda. Cuando veas la palabra discipulado, que tu corazón se encienda y aprendamos de este hombre. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 10. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como italiano. Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba. Para no extendernos tanto, este era un tipo influyente. Este era un tipo que tenía una posición social. Este era un tipo que tenía cierto poder y cierta influencia, pero no era tan conocido tanto porque era parte de un staff importante. Dice la Biblia que en primer lugar era temeroso de Dios. Eso es relación con Dios. No solo eso, discipulado. Dice que toda su familia no la obligaba, simplemente la inspiraba. Toda su familia estaba con él y me encanta. Dice siempre, esa palabra siempre son palabras mayores. Habla de una cultura que este hombre tenía, siempre oraba a Dios. Y eso tiene poder, siempre oraba a Dios. El evangelismo y el discipulado está conectado con la oración. Cuando Jesús reclutó a sus discípulos, antes de hacerlo, oró. Cuando los enviaba de dos en dos, oren. Y cuando los reciban, oren. Y cuando no los reciban, oren y hablen y digan esto. Oraba, era un hombre que oraba. Versículo siguiente. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio a un ángel de Dios, entraba en donde él estaba y hablaba por su nombre. El cielo manda a un ángel a hablar con Cornelio y no le habla en plural, le habla en singular. Lo que nos dice es que cuando tú tienes un tiempo devocional con Dios, cuando tú tienes devoción con Dios, Dios te trata por tu nombre. Dios se revela a ti por tu nombre. Y entonces lo llama por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros, la que has recibido como ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, el que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en la casa del curtidor que vive junto al mar. Ese verso tiene demasiadas enseñanzas, pero uno de los puntos que vemos ahí es Cornelio habla con un ángel. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento tan pero tan intenso que Dios reveló una visión a través de la oración? En los tiempos de oración Dios se va a revelar. Tus momentos de ángel donde Dios manda un susurro y te da una idea, te da algo que tú dices, wow, ¿qué es esto? Y no solo eso, le dice interactúa, discipula, llama a personas y manda a llamar nada más y nada menos. En ese contexto Pedro era el apóstol Pedro. Nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Y ojo, líderes, dice la Biblia que Pedro estaba hospedándose junto al mar. Los líderes necesitamos tiempos de recreación. No todo es trabajar. Estaba junto al mar. Y si ven todo el verso, es importante por qué estaba allí. ¿Qué fue lo que hizo después? Se hospedaba frente al mar, un lugar inspirador, un lugar tranquilo. Y ahí está, donde Dios se va a revelar y va a hacer muchas cosas. Sigamos el versículo 7. En cuanto se fue el ángel que Dios había hablado con Cornelio, este llamó, me gusta eso, en cuanto el ángel se fue, obediencia inmediata. Este llamó a sus 2 criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso. ¿Qué es lo que reproducía Cornelio? ¿Qué es lo que multiplicaba? Multiplicaba en su staff, multiplicaba en la gente que lo rodeaba. Hasta un soldado tenía un nivel de piedad. No dice el nombre, pero suficiente con su característica. Lo registra la Biblia como un soldado piadoso. Este tipo era increíble. Un soldado piadoso.
Y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. O sea, Cornelio pudo haberle dicho: hey, sujétense y háganlo. A veces somos tan simples: hacerlo y punto, porque yo lo digo, pues, porque Dios me puso en autoridad. Dice que Cornelio les contó y les dio detalles y los inspiró, porque el discipulado es enseñar. Les contó la historia: chicos, vengan, no los quiero tratar como empleados, vengan, les voy a contar lo que pasó. Yo estaba orando y un ángel llega, un tipo resplandeciente viene y me dice esto. ¿Cómo creen que iban estos tipos? Iban como soldados porque seguían instrucciones, pero iban inspirados con algo espiritual que estaba ocurriendo allí. Avancemos en el verso. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿A qué? A orar. Pedro estaba en una playa. Pedro estaba en un lugar maravilloso frente al mar, la brisa, la tranquilidad, pero estaba practicando devoción. Y dice que sube a orar. Esto es importante. ¿Cuál es tu azotea? ¿Cuál es tu azotea? No has entrado al evangelismo, no has ido a discipular, no estás en eso, pero antes en lo privado, ¿dónde está tu azotea? Y dice que Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre. Somos normales, hermanos. Hay ahí un pedazo de power chicken, ahí hay una baleada, que es lo que normal, o sea, tipo tranquilo, normal. Pide comida porque era humano, y entonces pidió de comer. Y mientras le preparaban algo, cayó en un éxtasis. ¿Por qué cayó en un éxtasis? Porque estaba orando. Porque era un tipo que invertía tiempos de oración y estaba tan profundo ese tiempo que cae en un éxtasis. Y lo que ocurre es que vio del cielo que se abría y descendía algo semejante a un lienzo atado por las 4 puntas con cuerdas. Ahí estaba amarradito. Era algo sobrenatural que estaba arriba de su cabeza y descendía. Y dentro de ese lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves, gallinas, todo lo que te imagines que te puedas comer. En Ochito se comen las iguanas, en la costa los garrobos, en Tegu los tienen de mascotas. No hubiera ni uno allá, aquí se las comen. Todo ese tipo de cosas había. Y Pedro está viendo eso y dice: wow. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. O sea que estaban vivos. O sea, estaba vivo todo eso allí. Hey, levántate, mata y come. No es que estaba ya hecho. Haz la comida, Pedro. Aprende y enseña a hacer la comida. El garrobo la quedaba viendo ahí, con la cola ahí. No, levántate, mata y come. Ahora, me gusta como cuando nosotros estamos en un momento espiritual y cuestionamos a Dios. Pedro le respondió: no, Señor. Wow, sí, no, Señor. ¿Cuántas veces le decimos a Dios: no, Señor, no, Señor? Porque nunca he comido nada tan impuro, Señor. Tú lo sabes, Padre. Y de verdad, el hombre da de convicciones. Por segunda vez la voz le dijo: es algo espiritual, para que tú veas, no siempre es fácil, que el Espíritu te está desafiando y nuestra carne está terca. Por segunda vez viene esta voz y le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Y eso tiene poder. No lo llames común. ¿Ves a un invitado? Ese man se ve como drogo. O sea, no lo vuelvas a invitar. Y es tu amiguito. No, tenés que dejar el mundo vos. Todavía lo andás. Saliste pero lo llevas adentro. No lo llames común. No lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Me impacta eso. Se repitió 3 veces. El Espíritu luchando contra Pedro 3 veces. Entonces el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Cheque, papá. Y se fue. Se fue para el cielo. Ahora Pedro está tocado. Ahora miren lo que está ocurriendo simultáneamente. Volvamos al otro momento de la serie. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, no siempre la revelación va a ser instantánea, no siempre. Tienes que aprender a buscar la guía del Espíritu Santo, y a veces es más devoción, más consejo, porque no siempre será revelado de una sola vez. Tienes que ir conectando los puntos, tienes que ir mostrando y caminando en devoción. No entendí el significado de la visión que había tenido, y los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta a preguntar por la casa de Simón. Hey, ¿está aquí Simón?
Y llamaron y preguntaron si ahí estaba hospedándose Simón, al que también se le conocía como Pedro. Son versos que ahí están. Cuando yo leí eso dije, wow, aquí hay algo interesante. Cornelio solo le dijo, ve y busca a este hombre. No le dio mucha referencia. Cuando yo llegué a la iglesia, había una lección que se enseñaba. ¿Sabes cuál es la lección? La lección se llama Un mensaje para García. Eso es todo. Que dicen que una vez un tipo le dijo a su colaborador, ve donde García y llévale este mensaje. Y ese hombre fue, encontró a García y le dio el mensaje. Sin tanto detalle, ese es un principio de fidelidad. Lo que se te encomienda, hazlo. Estos tipos, Cornelio les dice, vayan a buscar a Pedro. Y la Biblia dice que ellos fielmente encuentran a Pedro. Lo encontraron y empiezan a interactuar con ellos. Vamos a seguir. Dice el siguiente verso, y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan. Voy a hacer una pausa. El Espíritu le dijo. Una de las cosas más potentes de un creyente, de su algoritmo, de lo que replica es, a ella, a él le habla el Espíritu. A ella, a él lo guía el Espíritu. Y el Espíritu le dijo, si tan solo fuéramos más guiados por el Espíritu, si tan solo fuéramos más llenos del Espíritu. Y el Espíritu le dijo, 3 tipos te buscan, así que baja a verlos y no dudes. Ahí hay otra palabra. Cuando vas a evangelizar y cuando vas a discipular hay mucha duda. No dudes, le dice el Espíritu Santo. El Señor sabe que tenemos dudas. No dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Cuántas personas han sido enviadas y dudamos? No creo. ¿Cuántas personas habrán sido? No dudes. Pedro bajó entonces donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que ustedes buscan, ¿por qué han venido? Pedro, en esta historia hay que descifrar cuál es el mensaje. ¿Por qué ustedes han venido? Versículo 22. Ellos le dijeron, escuchen esto, Cornelio, el centurión, es un hombre justo. Ellos admiraban a este hombre. Era un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él, testimonio, hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones, o sea, ellos no vieron eso, pero Cornelio se los explicó y se los inspiró. Ellos estaban listos para hablar con la misma claridad, con la misma inspiración. Se le apareció un ángel y le dijo, ve a la casa de tal persona y ve a buscar a un hombre y por eso te buscamos a ti. Entonces Pedro los hizo entrar, los hizo pasar, los hospedó y al día siguiente se fue con ellos. Escuchen esto. Pedro, quise investigar un poco más. Pedro está siendo hospedado, pero dice que Pedro los hospeda. De lo que Pedro tiene, de lo poco que tiene, Pedro da. Pedro está siendo hospedado y Pedro hospeda. Pero escuchen algo más que está en el verso. No solo los hospeda, sino que se va con ellos y con algunos hermanos a Jope. Aprende a subir a la gente a la carroza. Hey, vamos a tal misión, vénganse para que aprendan. Hey, vénganse conmigo, vamos a tal lugar, vénganse conmigo. ¿No quieres venir? Vamos allí a dar una comida, venite conmigo. Y dice Pedro que toma un par de muestras de laboratorio, agarra 3, 4 y dice, vamos a influenciar a estos tipos. Versículo 24. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando. Escucha esto. Ya los estaba esperando, preparación, y había llamado a sus parientes y más amigos íntimos. Recuerdan, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Invita a sus parientes y selecciona a un grupo de amigos íntimos y les dice, hey, hay party en la casa mañana, lléguense, comida gratis para todos, pero lléguense. Pedro se impacta, es wow. ¿Cómo este tipo ya tiene listo el escenario aquí solo para que yo dispare? En cuanto Pedro entró, Cornelio, escuchen esto, salió a recibirlo y arrodillándose delante de él, le rindió honor. Pero Pedro le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Otro principio, discipulado no es idolatrar. Discipulado no es idolatrar. Ay, y hablas de él, hablas de ella. Ay, sí, pero vieras. Y es que él, y es que ella. Es más, yo le llamo Mercurio a él. Es que es tan increíble. Deja de idolatrar a otro ser humano. Y cuando te idolatren, dile, levántate,
Sí, somos los mismos pecadores. Es más, hay otro momento cuando a Pedro iba con otro tipo, o a Pablo le dijeron, Mercurio, se llama Mercurio. Ey, espérate. Porque nos llevamos la vida idolatrando, que nos idolatren, y eso es sabroso. Así que bájate de allí, porque eso interrumpe el discipulado, eso interrumpe la pureza del evangelismo. Y mientras hablaba con él, Pedro se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Y dice Pedro, wow, ¿qué es esto? ¿Quién es este tipo? Tiene reunida la casa llena de gente. Entonces les dijo, como ustedes saben, escuchen esto, para un judío es muy repugnante. Hermanos, soy sincero con ustedes, les dice, es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho venir. ¿Quién lo hizo venir? Dios. ¿A través de quién? De Cornelio. ¿Qué hacía Cornelio? ¿Qué hicieron los hombres de Cornelio? Me hizo venir. Cuando me llamó, no pude decir que no a estar con ustedes, gente impura. No pude. Por eso cuando me llamaron, vine sin replicar. Vine sin replicar. Imitemos eso de Pedro. Vine, fui sin replicar. Vine, fui sin replicar. Pero ahora les pregunto, y me encantó eso. O sea, Pedro está bateando. Después de toda la historia les dice, hey, pero ayúdenme a entender algo. Yo vengo de orar bastante. Y yo sé que este tipo es de oración. Pero ¿qué ondas? ¿Para qué me llamaron? O sea, la serie se pone mejor porque no sabemos de qué se trata. Entonces, ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es el mensaje? Pedro dice, ajá, ¿y para qué me llamaron pues? ¿Cómo fue? Cornelio abre su boca. Ya lo había contado, pero lo vuelve a contar porque ya no solo está con el soldado, ya no está solo con los criados. Cornelio sabe que están sus familiares y Cornelio sabe que están sus amigos íntimos. Y vuelve a contar la misma historia. No te canses de contar la misma historia que a él le había sucedido, el encuentro con lo divino, y vuelve a inspirar. Hace 4 días, ya habían pasado 4 días. Hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi que delante de mí había un varón vestido de ropas resplandecientes, y lo cuenta igual, ropas resplandecientes. Este varón me dijo, y todos los tipos que estaban ahí, wow, esta es una serie de Netflix, porque lo resume. Lo estaba contando, y lo estaba contando Cornelio. Este varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros y ha recibido tu ofrenda. Un comercial. Nuevas generaciones. Cuando compren una casa, dejen un cuarto para hospedar personas. ¿Quieres soñar con que Dios me dé una casa? Deja un cuarto para hospedar personas. 1 o 2 cuartos. En tu presupuesto ten la cultura de ayudar a los pobres. Dice la Biblia que Dios recibió eso como una ofrenda. Sea una persona que invierte en el reino. Y le dice, envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Y vuelve a decir, Pedro tenía una cita junto al mar, así que los mandé por ti y te he hecho venir. Como puedes ver, y le devuelve la tortilla. Pedro le dice, hey, pero ¿para qué me hicieron venir? Y Cornelio vuelve a contar la historia, los inspira, pero la historia se queda en el mismo punto. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado a decirnos. Y Pedro dice, wow, pero y entonces, pero Cornelio dice una frase poderosa. Estamos delante de Dios para que recuerdes que no eres tú el que nos va a decir. Estamos delante de Dios para que recuerdes que Dios a través del Espíritu Santo te va a decir algo para que tú nos digas a nosotros. Y eso cambia todo, ser guiados por el Espíritu Santo. Ahí hay evangelismo, discipulado, revelación, relación con Dios. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Primer punto, el flujo empieza a fluir natural. Hasta en ese momento el Espíritu empieza a desarrollar los sentidos de Pedro para esa profecía, para ese momento, y dice, wow, ahora estoy comprendiendo de qué se trata eso. ¿Por qué Dios me ha hecho venir? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios está rompiendo un antes y un después para penetrar la gente necesitada, la gente que necesita de Dios, para invadir el lugar más necesitado. Wow, dice, ahora comprendo. Sea la nación que sea, grábate eso, etnos, sea la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel
¿Y qué es lo que hace? Se los voy a leer porque es importante, tedioso pero importante. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel para que ustedes vean. A veces un mensaje debe ser bien sencillo. Está gente nueva, escuchen esto, gente nueva. Están familiares de Cornelio y Pedro no se sale del guión. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y Él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, que anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y mete al diablo, Pedro, por el diablo, porque Dios estaba con él, hablando de Jesús. Nosotros, y empieza, nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero están estancados. Nosotros vimos, nosotros sentimos todo eso, pero lo mataron. Y empieza Pedro a evangelizar. Pedro está evangelizando de manera natural. Lo mataron colgándolo en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Ustedes están ciegos, pero muchos lo han visto. Pero no lo vio todo el pueblo, sino aquellos testigos que Dios ha elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él, y después lo resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar. Él mismo, Jesús, nos mandó a predicar y dar testimonio de Dios, y lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre, ¿qué? Recibirán perdón de pecados. Y Pedro se echa un evangelio espectacular. Y miren lo que ocurre. Todas estas personas están escuchando la pura palabra viva. Están escuchando eso. Versículo 44. Y mientras Pedro hablaba así, el Espíritu Santo, no es tu técnica, no es que tú eres extrovertido y cómo lo haces, no es tu técnica, tú solo cumple la misión. Y el Espíritu Santo cayó sobre los que lo escuchaban. Eso es lo más poderoso. Cayó sobre los que lo escuchaban. Y los judíos, acuérdense de eso, Pedro se fue solo o no, se llevó a un grupo de personas por algo, estaban conectados en la historia. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos, estaban impactados. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Por qué este tipo nos trajo a ver esto? Amor, te estoy llamando, vieras lo que acabo de ver, hijo, lo que acabo de ver. Estaban atónicos que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo. Ellos estaban asombrados de decir: wow, ellos también se pueden salvar. O sea que ellos también se pueden salvar, pues lo oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Para mí es impresionante a un tipo rebelde, orgulloso, maltratador, que confía en Cristo y empiece: Dios, tú eres grande. Hubo una transformación. Ellos estaban viendo cómo Dios había transformado, magnificaban a Dios. Siguiente verso. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo por nosotros? ¿Sabes? Somos muy tardados en bautizar a la gente. Si tú estás aquí entre nosotros y no te has bautizado, si te pones una camisa del Olimpia, del Motagua, de Honduras, del Real Madrid, de quien sea, si te pones una camisa y dices: yo soy tal equipo, no te vas a bautizar y decir: wow, yo doy testimonio público. Eso es todo, no es para salvarte. Doy testimonio público de obediencia, que Cristo pagó por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y resucité con Él también. Y ya no hay condena. Eso es todo. Y es un mandamiento, algo tiene eso. Cristo dijo: vayan y bauticen. Y Pedro dice: hey, ¿hay algún impedimento? Inmediatamente, que el proceso, no, que en un año y medio, cuando esté listo, y lo vamos a hacer en la piscina del nuevo hotel. Sí, climatizado. ¿Cuál bicicleta? Viene y dice: y mandó bautizarlos. Escuchen esto, no en nombre de la iglesia, y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Ahora, evangelismo. Y mira cómo opera el discipulado, fluye naturalmente. Entonces le rogaron que se quedara con ellos unos días más. Eso tiene poder. Cuando te dicen: wow, tú eres una persona vitamina para nosotros, por favor quédate. A mí me impacta todo eso, pero se pone más gruesa la historia. ¿Quieren seguir? Más gruesa la historia. Pedro tiene que regresar a la casa. Pedro tiene que ir a rendir cuentas. Pedro regresa a Jerusalén.
Vamos al siguiente capítulo. Resumí porque después de ese verso hay otra historia, pero resumí por cuestión de tiempo. Vamos a saltar al capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. No habían redes sociales, pero se hizo viral. No había redes sociales, pero esto fue un impacto a nivel de la región. Fue un impacto, eso fluye, eso se va como pólvora. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, del mar a Jope, y de Jope subir a Jerusalén, y cuando sube a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. El hombre viene cansado, drenado de ver algo espiritual poderoso, y empiezan a discutir con él. Y le dijeron: ¿por qué entraste en la casa de la gente no judía y comiste allí? Hermanos, hay que hacer más preguntas. Somos muy rápidos en juzgar. Somos muy rápidos en decir: pero vos estabas pecando, vos estabas haciendo esto. No le preguntaron. No le preguntaron a Pedro, sino que ¿por qué? ¿Por qué te metiste a comer? Venía de ver algo maravilloso. Entonces, verso 4, Pedro aprendió de Cornelio. Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Cuenta tus historias, cuenta tus historias, cuenta tus momentos azotea, cuenta tus momentos con los ángeles, cuenta tus momentos espirituales. Y les contó lo que había sucedido. Y les dijo: mientras yo estaba orando en Jope, un éxtasis, tuve una visión. Y de ahí el verso sigue, ustedes léanlo. Pero se queda en que Pedro tuvo una visión, cuenta todo eso. ¡Wow! Vamos al verso 18. Al oír esto, se callaron. Un rato, se quedaron viendo. Avergonzados, se callaron y después glorificaron a Dios. Dios había cambiado a otro grupo de hipócritas. Dios también estaba cambiando a otro grupo de hipócritas que decían que eran espirituales, pero estaban estancados, empantanados en crecimiento. Y decían: wow, así que Dios también ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse. Escuchen esto: para que tengan vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la serie? Si fuera una serie de Netflix, ¿cuál era el mensaje? Wow, ahora comprendemos. Pedro comprendió algo. Y ellos dicen: wow, ahora comprendemos que la clave es que la gente tenga vida, que la gente tenga vida, que la gente tenga vida. La gente se está muriendo, la gente allá afuera, porque se vea sonriente, no tiene vida. Necesitamos rescatarla, entrenarla y decirle: haz lo mismo, simplemente haz lo mismo. Yo podría resumir a Cornelio como un hombre que le llamaría abridor de puertas. Cornelio fue un abridor de puertas. Abría las puertas para el evangelio, abría las puertas para el discipulado. Era intencional. Vuélvete un abridor de puertas. Vuélvete un abridor de puertas. Yo quisiera compartirte, después de escuchar todo este trozo de sabiduría de Dios, quisiera compartir contigo 3 algoritmos a considerar. Grábate esto: 3 algoritmos. No puedo dar aquello que no reproduzco, aquello que no practico. No puedo reproducir lo que no practico. El algoritmo. Primer algoritmo de tu fe, de una fe multiplicable: si practico solo tareas, reproduzco activismo. Grábate eso. No siempre todo lo que hacemos tiene la guía del Espíritu Santo. Y por eso, entonces, he puesto aquí mi agenda. Para muchos esta es nuestra agenda. Aún nuestra agenda espiritual y nuestra agenda laboral. Hacemos, y la mejor manera de ponerle nombre a un papelito de estos es: la vida se trata de resolver. Hacer iglesia, resolver. Ir al grupo, resolver. A la esposa, resolver. Y el otro conflicto de otros es que no saben con qué llenarla. Yo solo tengo un papel, dicen, en el día. Yo no sé con qué llenarla. Pero ese es un gran conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vienes y en medio de esta agenda quieres buscar evangelismo y discipulado, no puedes. Simplemente no puedes. Dices: wow, ¿cómo encuentro evangelismo y discipulado aquí? ¿En qué momento? ¿A dónde es que estaba? Estaba. Aquí es servir, así hacer esto, hacer lo otro. Marta, más Marta. ¿A dónde está? No lo veo. Versus, usemos el rojo,
Usamos el rojo para pensar que esto es evangelismo, el amor, la gente se salva. Y usemos el discipulado para entender que esto es crecimiento, que esto es discipulado. Entonces, cuando tu vida prioriza y tú entiendes que es visible en tu agenda el evangelismo y el discipulado, no será fácil encontrar cuál es lo importante. Porque te das cuenta entonces que todo esto está conectado, intrínsecamente está conectado. De aquí gira todo esto está conectado. Eres un empresario disfrazado de discípulo, eres un maestro disfrazado de discípulo, eres un constructor disfrazado de discípulo, eres un estudiante disfrazado de discípulo. El discípulo evangeliza y discipula. Y en medio de ese mar de información, si te fijas, el infierno es bien sutil para distraernos. Es bien sutil para distraernos. Voy a darte un segundo algoritmo. Y el segundo algoritmo es el siguiente. Si practico apatía, reproduzco distancia. Y este es el gran conflicto de la iglesia hoy. Estamos distantes. Estamos muy lejos. Cuando hablo de apatía, fíjate bien, la apatía no siempre viene de la falta de compasión y empatía. No siempre. La apatía, escucha esto, muchas veces viene de la falta de precisión. Somos apáticos porque no somos precisos, porque no damos en el blanco, porque no aprendemos a conectar lo importante. Entonces, cuando pensamos, wow, tengo que reproducir cercanía, comunión, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Entonces aquí quiero hablarte de dos tipos de personas. ¿Por qué somos distantes? ¿Por qué nos perdemos y no damos distancia? Aquí hay dos tipos de personas, ¿ok? Todo este grupo de personas que vemos aquí, todo este grupo de colores, todo este grupo de personas se van a llamar las personas ¿qué? ¿Qué con acento? Porque viene de pregunta. ¿Qué? Todas estas personas son ¿qué? Son ¿qué? Y este grupo de personas se llaman las personas cuando. Esta persona se llama cuando. Y tienes que pensar tú, yo soy un qué o yo soy un cuándo. ¿Sabes? La mejor manera de describir a un qué es ideas, promotor, sueños, hagamos, contagia, inicio, y la gente está llena, pero ¿sabes qué? Tiene un cementerio de proyectos que nunca sucedieron y siente culpa. Y Satanás le dice, ¿sabes qué? Es que la solución está en que busques la nueva idea, busca la nueva idea. Y seguimos, Marta, buscando nuevas ideas. Ahora, el tipo de discípulo, cuando estos tipos son estrategas, son sostenibles. Los cuando son los ejecutores. Los cuando hacen que las cosas se realicen por una simple cosa. La mejor manera de definir a los tipos cuando es, tienen fechas. Las fechas son espirituales. Dios revela promesas, pero revela fechas. La única fecha que no vamos a estar ahí es cuando Él regresa. Pero a Dios le gustan las fechas. Revisa Nehemías, hay fechas. Revisa Profetas, hay fechas. Revisa el Nuevo Testamento, hay fechas. Tan sencillo como ¿cuándo? Simplemente vas a ver a Dios operar. Ponle fechas hoy. Sal con fechas de aquí. Sí, sal con fechas. Tan solo poner fechas te va a hacer que te dispare tu potencial con una simple fecha. Los cuándo, ojo, no quiero castigar a los qué, porque el espíritu es aprender de los dos. Podemos aprender de los dos. Esto es como la personalidad. Dios nos hizo así, pero tenemos que el Espíritu Santo nos oriente, nos dirija, que tengamos dominio propio, sabiduría y enfoque. Esto es enfoque. Entonces, aquí en estos cuando quiero darte 3P. 3P. Estos cuando, estos tipos tienen 3P. P de papá. La primera, los cuando priorizan. Son increíbles porque los cuando priorizan. Ellos saben en qué enfocarse.
Pero no solo eso, es poderoso los cuando. La segunda P es programan, ponen una fecha. Y lo tercero de los cuando es, ¿sabes qué? Perseveran, pagan el precio, son intensos, pagan el precio y hacen que las cosas sucedan. Eso es espiritual. Y lo tercero, el tercer algoritmo que quisiera darte esta mañana es que si practico amar, escucha esto, amar, no te la compliques. Si practico amar, reproduzco vida. Y voy a lanzar aquí algo que tiene que hacernos algo en el cerebro. El problema, ¿te acuerdas? Dijimos, vamos a resolver algo aquí de evangelismo y discipulado. El problema de la iglesia en el mundo no es de sistemas y de métodos. No es de contenido. Tenemos contenido, tenemos métodos. Mira lo que hizo Cornelio, mira lo que hizo Pedro. Simple. Es un problema de cuándo. Fecha, ¿cuándo? Simplemente es cuándo. No necesitas saber tanto, solo párate y di, Dios ha cambiado mi vida. Si crees en Jesús, tienes vida eterna. Y le enseñas algo más, un paso adelante. Ese soldado, ese criado de Cornelio, había aprendido ya. Fue a enfrentarse con Pedro, fue a desafiar al apóstol y le dijo, en el nombre del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, ve a Jope. Y Pedro dice, sí, vamos. Eso tiene poder. Y después esos hombres que Pedro llevó se impresionan y dicen, wow, nosotros respaldamos a Pedro porque vimos lo que Pedro hizo. Si practico amar, reproduzco vida. Hubo una ocasión, un hombre le dio una capacitación a más de 2,000 personas de alto rendimiento. Todos ustedes han recibido una hoja blanca, ¿sí, verdad? Todos ustedes recibieron una hoja blanca. Entonces, este hombre se encontró con este grupo de personas y empezó a hacer una evaluación y quiso saber cuáles eran los secretos o las necesidades de la gente de alto rendimiento. Y al final, estos días que estuvo con ellos, se dio cuenta de algo, que la palabra que más necesitaban ellos y que más se repetía en los empleados, porque ahora el mundo ha cambiado. Antes te decían, entramos a las 8 y nos vemos a las 8 y ya estuvo. Y entonces ahora el mundo les dice, miren, colaboradores, nuestra empresa agrega valor. Entonces a las 8 va a haber un humito con aroma, ustedes llegan y lo absorben. A las 8:15 hay un snack y después del snack estiran un poco, hacemos un poco de música y después empezamos a trabajar. Y cada vez como que hay que alegrar a la gente y rogarle. Entonces este hombre descubre que la necesidad más grande de este grupo de personas es la palabra permiso. La gente necesita permiso. ¿No te acuerdas tú cuando estabas en la escuela y estabas niño y querías ir al baño? Y entonces ibas donde tu maestra y le decías, maestra, por favor, ¿puedo ir al baño? Y tú sabías que esa maestra podía enojarse, pero si esta maestra te daba un papel y te decía, permiso, tú salías con libertad por ese pasillo. Y si la consejera te decía, hey niño, ¿para dónde va? Permiso, decía, permiso, y entrabas al baño. Cuando eras niño y te querías ir temprano porque estabas enfermo, entonces pedías un permiso y te decían, ¿por qué llegó tarde? ¿Por qué vino temprano? Y tú orgullosamente sacabas tu papel y decías, permiso. Y el guardia te decía, ok. Y cuando había un día donde tú decías, no quiero ir mañana a la escuela porque estoy enfermo, hacías que tus padres llamaran al maestro, llamaran a la maestra y le decía, excúsame mamá, manda la excusa, por favor, necesitamos un permiso. Y tú al día siguiente llegabas y tus compañeros te decían, te van a regañar porque no viniste. Mi mamá habló con la maestra y me dio permiso. Y nos hicimos grandes y llegamos a las empresas y nuestro concepto y nuestra autoestima está golpeada. Y muchas veces no saltamos y no hacemos cosas por inseguridad porque necesitamos un permiso. Y creemos que el reino de los cielos es seguir pidiendo permiso. Quiero decirte algo revelador. Tú tienes un papel, puedes levantarlo. Jesucristo, el Rey de Reyes, nos ha dado permiso para evangelizar. El Rey de Reyes dijo, vayan, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo voy a estar con ustedes todos los días porque yo les doy mi permiso.
tienen permiso para evangelizar, tienen permiso para discipular, tienen permiso para soñar, tienen permiso para andar en buenas obras, tienen permiso para fructificar y llevar mucha honra y mucha gloria y hacer recompensas en el cielo. Dale un aplauso al que nos da el permiso. Tenemos permiso para extender el reino de Dios. Tenemos permiso. Y el desafío final, como Cornelio está impactando a Pedro, le da un rumbo a la vida de Pedro y le da un rumbo a un grupo de cristianos legalistas empantanados, que otros vean, y no solo vean, que vean e imiten, que hablamos del cielo, obedecemos al cielo y vivimos para el cielo. ¿Sí entiendes eso? Yo quisiera decirte, empieza con pasos. Empieza con pasos. Ama intencionalmente, ora consistentemente y actúa inmediatamente. Tenemos permiso. Ponte de pie, vamos a orar. Tenemos permiso. Señor, esta noche estamos aquí en este lugar como qué es y como cuándos. Algunos de nosotros llevamos años frustrados diciendo: ¿qué sigue? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Por qué otros no me escuchan? ¿Por qué otros no crecen? Y simplemente Satanás te ha dicho que no tienes permiso. El evangelio es simple, no lo compliques. El evangelio, el discipulado es simple, no lo compliques. No sustituyas el método por la palabra, no la sustituyas. Todo eso es bueno. Abre tu boca y cuenta tu testimonio. Sé esa mujer a la orilla del pozo que dijo: no tengo vergüenza ya, porque ese profeta dijo todo acerca de mí y ya no me da vergüenza. Y ese día confiaron muchos por la palabra de ella y le pidieron que se quedara muchos días más. Y ellos tenían el favor del pueblo, y los discípulos crecían y se reproducían impresionantemente porque tenían un cuándo. Mañana nos vemos a las 8 para partir el pan. Mañana nos vemos a las 3 para aprender de la doctrina. Mañana nos reunimos a las 7 para orar. Mañana nos reunimos a las 2 para aprender de la palabra y edificarnos unos a otros. ¿Cuándo? El Espíritu te dice hoy: solo ponle fecha. Solo ponle fecha. Solo ponle fecha. Sé un Cornelio, sé un abridor de puertas. Dile: Señor, úsame para tocar vidas a todo nivel. Díselo: Señor, úsame. ¿Sabes por qué Él te rescató? No te rescató para que estés en una banca allí, en esa silla por años. El infierno te quiere ver allí. El infierno te quiere ver allí. Enséñale al diablo y enséñale al infierno que tenemos permiso. Que Dios les bendiga.